Buenas tardes, Día Político por TSI. El tema de la deuda pública de Honduras, que vemos que cada año se comprometen las finanzas por el orden de los 1.200 millones de dólares cuando se aprueban préstamos en el Congreso Nacional de la República. El año pasado la deuda pudo alcanzar casi los 38 mil millones de dólares, de acuerdo a portales internacionales que hacen referencia a este tema. Y en el 2023, para el mes precisamente de septiembre, también andaba por cifras casi iguales, similares. Este año, el Congreso Nacional de la República ha comenzado a aprobar préstamos, de los cuales se los voy a poner en pantalla, para que usted se dé cuenta de lo que se aprobó esta semana. Se aprobaron 50 millones de dólares para la ejecución del programa de apoyo al censo de población y vivienda, asimismo para el fortalecimiento del sistema estadístico nacional. Se aprobaron 25 millones de dólares, recursos destinados a la ejecución del programa de crédito para la agroindustria y cajas rurales. Se aprobaron 135 millones de dólares para la ejecución del programa de apoyo a la red hospitalaria de la República de Honduras. Se aprobaron 50 millones de dólares para la ejecución del programa de modernización integral y profesionalización de los servicios de la Policía Nacional de Honduras. Y se aprobaron 606 millones de dólares para proyectos carreteros, para proyectos de infraestructura carretera. Dice el ministro de la CID que Honduras tiene cerca de 17,000 kilómetros de carretera, tanto primaria, secundaria y terciaria. De estas, 3,700 kilómetros de carretera son pavimentados, pero de estos el 70-80% están en pésimo estado. El Congreso aprobó casi 800 millones de dólares solo esta semana en préstamos que contrató el gobierno de Honduras con organismos internacionales de crédito, principalmente con el BESIE y con el BID. Licenciado Julio Raudales, gracias por atenderlos, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. ¿Cómo interpretar estos endeudamientos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Matute y amigos de Día Político. Mira, este es un comportamiento que puede catalogarse de normal en el caso de las finanzas públicas hondureñas. Ya se ha convertido prácticamente en una cultura. Desde que en el año 2005 se condonara la deuda por parte del Consenso de Washington y muchos organismos más internacionales, en que quedamos con una deuda externa de apenas 1.500 millones, se reinició el proceso de endeudamiento en el país que para el año pasado, para el año 2023, nos tiene ya rozando los 18,000, 19,000 millones de dólares, que es un monto bastante fuerte y que está afectando mucho y poniendo en riesgo la liquidez del país para honrar este endeudamiento a través del servicio de deuda que cada año se está elevando más. El año pasado ya tuvimos más o menos 55,000 millones de lempiras que tuvieron que utilizarse para honrar estos compromisos, ¿verdad? Y evidentemente, si consideramos, Ramón, que la recaudación tributaria es de apenas 140,000 millones de lempiras, estamos hablando de que fácilmente podemos llegar a un 40% del uso de esa recaudación para financiar el pago del servicio de la deuda, dejando muy poco espacio para que nuevos programas y proyectos de inversión y desarrollo social puedan beneficiar a los hondureños, ¿no? Ahora, el impacto que va a tener el flujo de caja del gobierno, tomando en cuenta lo que usted dice, egresos versus ingresos, ellos hablan de 156 millones de lempiras vía recaudación fiscal para este año. Es correcto, pero hay que recordar entonces que si restamos más o menos 56,000 millones que se van a pagar de deuda, tanto interna como interna, en concepto de servicio, quedarían apenas 100,000 millones entonces de lempiras para poder no solamente financiar la inversión pública que es tan necesaria para la mejora de carreteras,
para la generación de buenos servicios, tanto de educación y de salud, Ramón, sino que además financiar los sueldos y salarios y el gasto corriente, que en general también es creciente y que está afectando muchísimo las finanzas del país. Así es que hay que ponerle atención a esto porque justamente como el gasto corriente es tan elevado, ¿verdad? Y como el servicio de la deuda sigue increciendo, como dicen los músicos, entonces nos queda muy poco espacio para realizar estos proyectos de inversión pública que el gobierno entonces se ve obligado a solicitar al Congreso Nacional pues más y más empréstitos de manera que se pueda salir con este programa de inversión que en este caso, y hay que reconocerlo también en este año, es bastante ambicioso, ¿verdad? Es decir, sí existe la voluntad, sí se observa la voluntad de parte del gobierno de mejorar la red hospitalaria, de mejorar las carreteras y una serie de compromisos más que se habían adquirido con la población hondureña y que son tan necesarios, ¿verdad? Estamos hablando de 100 mil millones de lempiras que pueden quedar disponibles de recaudación fiscal. Pero estamos hablando que estamos comprometiendo cerca de 22 mil millones de lempiras de lo que se aprobó solo estos 2 días en el Congreso Nacional de la República. Hombre, ¿cómo puede esta endeble economía del país soportar estos pagos de servicio de deuda cuando están diciendo también desde el gobierno que no va a existir motivo alguno de incrementar impuestos en Honduras? Sí, a ver, primero hay que poner las cosas muy en claro, Sí. Ramón. En realidad, los 22 mil millones de lempiras que se han comprometido hasta ahora van a ser pagados en un flujo bastante largo de años en el futuro, ¿no? Así es que no es que esos 22 mil lempiras van a tener que ser pagados ya pronto. Eso es bien importante. También hay que considerar que los plazos y las tasas de interés a los que se está endeudando el país son relativamente razonables si las comparamos con lo que sucedió en el pasado reciente, ¿verdad? En donde los préstamos eran a través de los famosos bonos soberanos, de la venta de bonos soberanos, de más de 1.000 millones de lempiras solo en un bono que no tenía un direccionamiento hacia proyectos de mejora en los servicios públicos, sino que generalmente servían para cubrir el agujero fiscal que tenía el país, sobre todo por el incremento del gasto corriente, ¿verdad? Hay que considerar eso. Esta vez, estos empréstitos que se están colocando, en estos bonos que se están colocando, son básicamente con los organismos internacionales de crédito que prestan digamos, a tasas que tienen mayores facilidades para el país. Eso hay que reconocerlo, Ramón. Pero luego sabemos que uno de los grandes problemas que se está dando en el país es que no se logra cerrar el agujero fiscal. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Primero, las pérdidas del ENE siguen siendo muy elevadas, ¿verdad? No lograron cerrarse, no logra visualizarse una manera de financiamiento de la parte energética en el país sin que se cuente con el gasto público o con el apoyo del fisco. Y esto le está generando un gran agujero fiscal al país. Y por otro lado, el gasto corriente sigue elevándose, se crean más y más secretarías de Estado, se contrata más y más gente, no necesariamente con fines de prestación de servicios públicos, y esto también está provocando una mayor presión a las finanzas públicas. Entonces creo que más allá de que, digamos, si bien es cierto, se tiene una mejora en la captación de ingresos, sirve de muy poco si no se logra racionalizar el gasto público, sobre todo ese gasto corriente y esas pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que tanto daño le están haciendo y que impiden entonces que el uso de los recursos que se captan vía impuestos sirva para financiar estos proyectos de inversión que son tan importantes para el país. Y entonces vienen y tienen que endeudarse. Como no ajustan los impuestos, entonces tienes que endeudarte para poder lograr los objetivos que tiene el gobierno. Ahí es donde existe el gran problema del fisco hondureño, ¿verdad? No logras bajar el gasto público proveniente del servicio de la deuda, del gasto corriente en sueldos y salarios y otros gastos de lujo que tiene el gobierno, y además las pérdidas del ENE, y por lo tanto te ves obligado a estar pasando, como dicen por ahí, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, yo voy a la primera pausa, pero cuando regresemos, estamos entrando en una bomba económica en Honduras. Usted me va
a descifrar esta frase. Ya regresamos. Como le consultaba antes de la pausa, ¿entraríamos a una bomba económica en Honduras? A ver, las señales no son buenas, Ramón, aunque tampoco hay que poner demasiado alerta en esto, ¿verdad? Honduras tiene números fiscales que son relativamente estables. La situación macroeconómica del país no llega a ser apremiante en este momento, ¿verdad? Pero sí hay que ponerle atención al Claro. hecho de que la cantidad de dinero que se utiliza del presupuesto para pagar la deuda o el endeudamiento es bastante elevada, proveniente de empréstitos que se habían tomado en años anteriores, y esto, repito, pone en precario las posibilidades de una mejora en la atención de los servicios públicos, en la mejora en carreteras, en la mejora en escuelas, en la mejora en elevar la calidad de la salud en el país con fondos propios. Y entonces obligan al gobierno a sacar préstamos para poder realizar estas obras. Y esto evidentemente en el futuro puede pasarnos una factura muy cara que vamos a tener que pagar en forma de impuestos, ¿verdad? No está alejado, Ramón, si seguimos en esta deriva, no está alejado que para la próxima administración o para la subsiguiente tengamos que incrementar el impuesto sobre ventas del 15 al 18% para poder cubrir este agujero, ¿no? Ahora, sería lamentable. Es que por eso le estoy diciendo, y por eso quiero que me entiendan los amigos televidentes, que cuando comprometemos las finanzas públicas, cuando nos comprometemos en adquirir nuevo endeudamiento, hombre, la lógica común nos está indicando que más adelante puede venir una reversión en contra de los bolsillos del ciudadano a través de aumentar los impuestos. Imagínense pasar del 15 al 18% de impuestos sobre venta. Será un batacazo a la economía de los hondureños, don Julio Raudales. Lo que sucede, Ramón, es que cada vez que entra un gobierno nuevo surge esta presión, ¿verdad? Y hay un momento en que el agujero fiscal se vuelve tan grande que ya es insostenible. Pasó, recuerda, Ramón, en el año 1998, cuando tomó posesión el presidente Flores, tuvo que subirle al impuesto sobre ventas porque la presión era tan grande sobre las finanzas públicas, tuvo que subir el impuesto sobre ventas de 7 al 12%, le subió 5 puntos, ¿verdad? Es la subida más grande que hemos tenido en la historia. Y luego el señor Juan Orlando Hernández, cuando sube en el 2014 y se encuentra un agujero grande con una presión fiscal por el pago de la deuda, ¿verdad? Sobre todo, que tuvo que subirle al impuesto sobre ventas del 12 al 15%. Es decir, no es la primera vez que sucede una situación así, y eso me retrotrae a mí, Ramón, a un viejo dicho que tienen los economistas que dicen que deuda hoy son impuestos futuros, ¿verdad? O sea, por eso a mí me llama la atención que cuando la presidenta o la gente del gabinete económico dice no estamos cobrando ni un solo impuesto más, quiero decirles nada más que cuando usted saca un préstamo, cada préstamo que saca lo que está haciendo es poniendo impuestos en el futuro. No impuestos presentes, pero sí impuestos en el futuro, ¿no? Este compromiso de préstamos, estos nuevos contratos de préstamos aprobados esta semana, porque sí es bastante, estamos hablando de cerca de 22 mil millones de lempiras, ¿te va a comprometer al próximo gobierno que se verá obligado a incrementar este impuesto sobre la venta, licenciado Raudales? Bueno, yo no diría que, no me atrevería yo a decir con certeza que le van a subir el impuesto sobre ventas en el próximo gobierno, pero se va a tener que buscar en el futuro próximo, Ramón, mecanismos que permitan que haya mayores ingresos, y generalmente los políticos del primer año de gobierno se ven tentados a tomar ese tipo de decisiones. Como te digo, lo hizo el presidente Callejas en el 1990, cuando subió del 5 al 7% el impuesto sobre ventas y pusieron un impuesto a la gasolina, ¿verdad? Luego Carlos Flores lo hizo subiendo de 7 a 12% el primer año de gobierno también, y subiendo también ese impuesto a la gasolina, que es el otro impuesto que se cobra fácil, ¿verdad? Y luego también lo hizo Juan Orlando Hernández en el año 2014 cuando llegó al poder y le subió el impuesto sobre ventas de 12 al 15%, ¿verdad? Así es que incluso en algunos casos hasta 18% estamos pagando nosotros los hondureños actualmente. Así que no estaría de más
que si el agujero fiscal se amplía, si el tema de las pérdidas del ENE no se logra consolidar, pues que para los próximos años se vea obligado el gobierno que venga, sea cual sea, a tener que hacer un ajuste fiscal muy potente que le haga mucho daño a los bolsillos, sobre todo de la gente más pobre, ¿no? ¿Cuánto está comprometido el PIB en estos momentos, el Producto Interno Bruto? El Producto Interno más o menos está llegando a el endeudamiento o el stock de deuda del país en este momento, que anda como en 18.000 millones de dólares. Eso equivale más o menos a un 45% de la producción nacional, ¿verdad? En cada año. Y eso, evidentemente, si va creciendo, puede ir afectando más y más. Hay que recordar que hace apenas 5 o 6 años el endeudamiento era el 40% del Producto Interno Bruto y en este momento ya aumentó 5 puntos más, ¿verdad? Pero sobre todo, Ramón, hay que ponerle atención al hecho de que el servicio de la deuda está creciendo tanto con respecto al presupuesto nacional que hace apenas 10 años era el 30% y en este momento es casi la mitad, ¿verdad? Del, 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 del de los ingresos tributarios que se están destinando a pagar el servicio de la deuda debido a que los compromisos que se contrajeron en las administraciones pasadas están presionando muchísimo para que se lleve a cabo su pago. Hay que recordar, sí, y vale la pena siempre decirlo, Ramón, que evidentemente los diputados que aprobaron estos préstamos ayer están siendo consecuentes, porque ellos mismos aprobaron un presupuesto nacional a comienzos de este año, hace unas pocas semanas, ¿verdad? Y en ese presupuesto que aprobaron está ya indicado que se van a obtener tanto dinero por préstamos a organismos internacionales y lo que se aprobó ayer y lo que se aprobó a comienzos de esta semana, pues es consecuente con ese compromiso que se adquirió al aprobar el presupuesto de Honduras 2024, ¿no? Correcto. Sí, porque estamos hablando de que hay que buscar la forma, el mecanismo de poder reducir la brecha fiscal. Correcto. Hay que reducir la brecha fiscal. Es correcto. Yo le pregunto a usted, para hacer estos ajustes, ¿a qué debe de recurrir el gobierno? ¿A reducir su masa salarial? ¿A reducir puestos y cargos y pago de salarios en algunas instituciones que no tienen razón de ser ni de existir en el engranaje público, de algunas dependencias estatales que fueron creadas inclusive en este gobierno, que no tienen razón de ser y que más bien le genera gasto y provoca que aumente este agujero fiscal en Honduras? Por ejemplo, instituciones que tienen en su poder hasta 3, 4 carros blindados que se alquilan diariamente o mensualmente, generándole un gasto al Estado innecesario, personal que no se necesita. ¿Usted cree que debe de comenzar una brecha fiscal desde ese momento o qué sugiere usted? Ramón Matute, eso que acabas de decir es lo más correcto que se puede argumentar cuando se habla de finanzas públicas. El problema es el siguiente. Primero, cuando comparas los 3 grandes rubros del gasto público en el país, que son el gasto corriente, el pago de la deuda, el pago del servicio de la deuda y la inversión pública, vemos que el más pequeño de esos 3 rubros es la inversión pública, que Correcto. Es el que al final te genera riqueza futura. Entonces, si el gasto público, Ramón, fuera alto, pero estuviera concentrado en mejorar carreteras, en mejorar puertos, en mejorar vías de comunicación para sacar la producción, en darle mejor servicio de calidad educativa a la población, en dar mejores servicios de salud a la población, si esa fuera el centro del gasto público y digamos el renglón más grande, pues estaríamos felices porque lo que estaríamos garantizando es riqueza futura, ¿verdad? Correcto. Pero porque habría más inversión al país, habría más empleo y tendríamos mejores posibilidades con gente más educada y más sana. Pero lamentablemente ese rubro de la inversión pública sigue siendo, aunque ha crecido y hay que reconocerle a este gobierno el esfuerzo que está haciendo por mejorar la inversión pública, sigue siendo demasiado pequeño cuando la comparamos con el crecimiento que tiene la masa salarial en el país
que tienen los gastos, por ejemplo, en viáticos y en otros elementos que no le generan mayor riqueza al país, ¿verdad? Y como también el hecho de que se estén contratando tantos empréstitos para solucionar el problema está haciendo que se aumente el servicio de la deuda. Entonces, y luego el otro elemento importantísimo que está fuera de todo esto y que lamentablemente representa una carga muy grande para el país es el tema y yo insisto mucho en eso, Ramón, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que sigue teniendo pérdidas muy grandes que deben ser financiadas por los impuestos que usted y yo pagamos. Entonces, si se continúa con esta dinámica, va a ser bastante difícil que en el futuro podamos tener un equilibrio y sobre todo que podamos tener mejores promesas de crecimiento en el país. Sí, porque en el caso de, ya vamos a poner la gráfica en pantalla cuando vengamos de la otra pausa, por ejemplo, a las instituciones que se les dio y se les aumentó bastante presupuesto este año, pero fíjense que en el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que se le aprobó 58.000 millones de lempiras en el 2023, para el 2024 se le bajó casi 1.000 millones de lempiras y se le aprobaron 49.000 millones de lempiras, y así como otras instituciones. Pero eso lo vamos a analizar más adelante cuando vengamos después de la pausa, porque es oportuno hacer recomendaciones puntuales desde este espacio a quienes nos gobiernan y por supuesto también a los generadores de riqueza y generadores de empleo en el país. Ya regresamos. Bien, licenciado Julio Raudales, ¿cómo superar este techo que no pasa de los 400 millones de dólares de inversión extranjera directa? ¿Cómo hacer atractivo el país para atraer la inversión extranjera y la inversión nacional y generar empleo? Que este es otro gran problema que tiene la economía del país, que no se genera empleo. Mira, Ramón, esa es la única utilidad que tiene el presupuesto nacional. Por eso a mí cuando me hablan de que el presupuesto es el gran instrumento de desarrollo en el país, yo me río, porque si algo puede hacer el presupuesto en el país es generar las señales adecuadas para que pueda haber inversión, ¿verdad? No puede haber crecimiento económico y por lo tanto desarrollo económico si no hay inversión privada en el país. Y la inversión privada va a venir si hay confianza. La inversión privada va a venir si tiene la certeza de que no se van a expropiar sus bienes, si tiene la certeza de que puede invertir su dinero sabiendo que va a tener una ganancia y sabiendo que esa ganancia va a ser respetada, ¿verdad? Estamos en diálogo con el licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, hablando sobre estos temas económicos que son importantes porque hay que ordenar las finanzas públicas del país. Y debemos de comenzar en casa. ¿Y quién es casa? El gobierno. En reducir esta brecha fiscal y no seguir haciendo esto que han hecho todos los gobiernos, endeudar cada año y comenzar a endeudar el país para poder ejecutar proyectos. ¿Cuándo? Tenemos que mejorar, por supuesto, el ingreso fiscal, que es una obligación del gobierno de la República. Bien, no podemos recuperar la señal. Bien. Licenciado, 15 segundos para que se despida, por favor, porque ya estamos terminando el programa. Bueno, muchas gracias por invitarme, Ramón. Siempre es un gusto estar en Día Político y ojalá que se tomen las medidas adecuadas para que este presupuesto nacional se ejecute pensando en el futuro, porque como dicen por ahí, los estadistas piensan en las próximas generaciones, pero los políticos de siempre piensan únicamente en las próximas elecciones, ¿verdad? Alguien me decía, el presupuesto general de la República es como cuando se dice aquel adagio popular, poner a cuidar las zanahorias a los conejos. Es correcto, así es. Bueno, gracias, licenciado, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz tarde.